Hola, muy buenas tardes a todos, estimados docentes, directores, bienvenidos todos. Una vez más, así como lo hemos estado haciendo durante ya prácticamente 2 meses, vamos a tener este taller y como les había comentado la semana pasada, comenzamos una nueva temática. Esta semana vamos a tener el gusto de presentarles talleres en torno al tema de la evaluación educativa, consejos y directrices. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al maestro Osvaldo Teos Aguilar. El maestro Osvaldo ya es conocido en este ámbito de los talleres, ya nos dio algún taller relacionado también a este tema, pero queremos profundizar de una manera muy especial en esta semana. Simplemente se los presento rapidísimamente. El maestro Osvaldo tiene una maestría en psicología con énfasis en evaluación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en ámbito docente y también en la evaluación educativa, como la construcción de instrumentos para evaluar el aprendizaje declarativo e instrumental, y la evaluación de instituciones o la evaluación de impacto de programas. Tiene una vastísima experiencia en diseño instruccional de cursos en línea y como facilitador tanto en línea como presencial. Como pueden ver, un experto en el tema, el maestro Osvaldo. Así que les cedo la palabra. Bienvenidos todos a esta nueva semana, a esta nueva temática. Esperemos que les guste. Gracias a todos y nuevamente bienvenidos. Gracias, Iván. Hola, gracias. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos a este taller. Hoy vamos a estar trabajando más o menos 1 hora. Como bien nos mencionó Iván, este va a ser un taller que va a tener 3 partes. Yo voy a trabajar esta sesión, que es que quieres evaluar, y la siguiente vamos a trabajar un poco con qué instrumentos para evaluar, sobre todo lo que vamos a llamar evaluación auténtica. Y tendremos después una tercera sesión con la maestra Aida, que nos va a hablar acerca de la construcción de instrumentos. Entonces, esa va a ser la ruta que vamos a llevar en estos talleres. Y bueno, bienvenido. Ojalá que tengas muchas ganas de aprender. Para la sesión de hoy, vamos a necesitar que tengas a la mano tu computadora. En algún momento vamos a platicar del uso de alguna aplicación en línea para poder hacer un poco más interactivo nuestra sesión de trabajo. Y bueno, vamos a usar Mentimeter, y bueno, llega un momento donde te voy a pedir que ya abras en tu celular, entonces, para que estés atento y lo tengas a la mano. ¿Cuál es el objetivo de nuestro taller? Bueno, ya me presenté, entonces vamos con el objetivo. Nuestro objetivo de hoy es un objetivo bien importante porque es reflexionar acerca de la importancia de la evaluación como una competencia fundamental en la labor docente. Creo que este es como bien importante porque a veces yo creo, es una idea que yo tengo, que justo esta parte de la evaluación es lo que nos da, pues nos da justificación, ¿no? Como docentes a nuestra tarea. Y más adelante voy a sustentar esta idea, más adelante te voy a platicar por qué yo creo que esto es así. Como ya habíamos platicado una vez, esto de platicar yo solo es un poco extraño, yo sé que estás ahí, y en un momento voy a pasar al chat y seguramente encontraré tus dudas y saludos, pero hay que acostumbrarse. Ok, entonces como te dije, vamos primero a entrar a menti.com y escribimos el siguiente código, 66824. Y ahí nos van a aparecer unas instrucciones. Por favor, entra en tu celular, entra en otra ventana de tu navegador a menti.com y escribe 66824. Yo voy a ir para allá para que lo podamos ver. Y entonces, aquí tenemos... Osvaldo, ¿nos puedes compartir tu presentación, por favor? Ay, claro, perdón. No se ve, no se mira. Aún no, pero yo te aviso. Ok, permíteme un segundo. Compartir. Pantalla 1. ¿Me ves ahí? Ya, ahora sí, ya te vemos.
Y, exacto, es justo, minimizar ahí. Ok, entonces, ¿ahí me ven en Menti? Efectivamente, eso es lo Ok, que estamos haciendo. perfecto. Entonces, de nuevo, me regreso, ya voy a regresarme para que puedas ver el código de Menti, es el 66824, y por favor, aquí entra a menti.com y escribe 66824 y te van a aparecer dos preguntas. Acuérdate, 66824. Este es el código, aquí va a estar frente a ti y aquí lo podemos ver. Ay, no es cierto. Espérame, permíteme, este es el otro Menti. No, se nos fue acá. Ya tengo muchas participaciones tuyas. Gracias, perdóname, te puse primero y segundo ejercicio. Es nuevo para todos esto de trabajar con las cosas en línea. Fíjate, vamos valoración, escuela, proceso, medir. Lo que vamos, esta es una nube de palabras, una workload. Esta es una herramienta que podemos usar cuando nosotros tenemos un concepto. ¿No? Por ejemplo, si haces una lluvia de ideas con tus alumnos, tú puedes decir ese concepto y entonces las palabras que van más grandes, más oscuras, son las palabras que más se repiten. Y las que vas viendo que se van haciendo, mira, llevamos 39 personas, ahorita ya llevamos 44 que van participando, 48 de ustedes que han hecho este ejercicio, y quiero que veas cómo la palabra que está al centro es valorar. Estamos valorando. Lo más importante, la valoración, la retroalimentación, proceso, medición, comprobación, calificación, banda por ahí, toma de decisiones, ¿no? Fíjate qué bonito ejercicio, porque llevamos 87 de nosotros que vamos participando y me van diciendo cuál es el concepto que ustedes tienen justo de esta palabra evaluación, y vemos cómo hay palabras que van quedando en el centro, que son las que están más apegadas al concepto, y palabras que van haciéndose más pequeñas, que van yéndose hacia las orillas, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos al centro calificación, conocimiento, procesos, retroalimentación, valoración, medir, ¿no? Valorar resultados. Son las palabras que más nos van dando. Por ahí tenemos toma de decisiones también como importante. Entonces, bien, esa es la primera pregunta que te hice y quiero que la tengamos acá. Fíjate qué conceptos son los que van teniéndose. Al final yo creo que vamos a tomar una foto de esto y vamos a subirla a los archivos, a la parte donde se pueden descargar los archivos adicionales que te puse para este taller. Entonces, bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta que te hacía es lo mismo evaluar que calificar. Y fíjate qué importante, aquí llevamos 193 personas que participan, y de estas 198, ya ahorita va subiendo, 186 nos dicen que no, y 12 nos dicen que sí, y 4 nos dicen que no lo sabemos. Entonces, vamos a ver, vamos a dejar por un ratito Menti, quería que vieras estas dos herramientas. Es una herramienta súper fácil, tú puedes usarla en tu aula, tú la puedes usar ahora en tus clases virtuales. Lo único que necesitas es que el chico tenga un dispositivo y una conexión a internet. Hacer la plantilla es lo más fácil del mundo, nada más pones tu pregunta y compartes el código con ellos. Es una herramienta súper útil, por ejemplo, cuando estás haciendo una lluvia de ideas o una definición de conceptos, como lo que estoy haciendo yo aquí. Entonces, quiero que veas qué bonita nube de palabras nos quedó, ¿no? Y la voy a dejar aquí. Al final de la sesión, tomo un pantallazo de cómo quedó y te lo comparto en la parte de archivos anexos, ¿no? Para que puedas ver lo que trabajamos entre todos. Está súper bonita. Entonces, vamos a ver. Entonces, nos regresamos. Vamos a trabajar con, primero, nuestras definiciones. Fíjate que una gran confusión que yo me he encontrado en mi trabajo con docentes, una cosa que me he encontrado muchas veces cuando trabajo evaluación con docentes, es que si bien la mayoría de nosotros tenemos esta idea de que calificar y evaluar no es lo mismo, la verdad es que sí hacemos mucho énfasis
en la calificación, en entregar una calificación, pues es para lo que trabajamos, ¿no? Como docentes trabajamos mucho para calificar a nuestros alumnos. Y sí es cierto que tenemos diferenciado el concepto de calificar y de evaluar. Sin embargo, también es cierto que muchas veces en nuestras evaluaciones le damos demasiada importancia al calificar. Entonces, primero vamos a definir conceptos. Mira, calificar es atribuir a una persona o una cosa cierta cualidad o propiedad. Asignar a alguien un grado de una escala establecida mediante una denominación o puntuación, valorando el nivel de suficiencia o insuficiencia de conocimientos o formación mostrados en un ejercicio, una prueba, un examen. No, es decir, calificar es atribuir cierta cualidad o propiedad. Es decir, tú dices buen estudiante, mal estudiante, ¿no? O calificar es poner, que es la diapositiva justo que tengo, establecer una correspondencia entre una escala numérica y un rango de calidad o categoría cualitativa, ¿no? Por ejemplo, decimos que 100 es un excelente alumno, 90 muy bien, 80 bien, 70 regular, 60 suficiente y 50 no aprobado. En México, yo les recordaba, para los que nos acompañan de otras partes del mundo, ¿no? En México calificamos con base 10. O sea, para nosotros el 10 es para lo que, por ejemplo, en Venezuela es el 20, me parece que en Colombia también te califican con base 20, alguien me comentaba hace poco. Entonces, bueno, hagan las adecuaciones en su cabeza, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, nosotros decimos, y fíjate el error que yo cometí cuando dije 100 es un excelente alumno. Nosotros lo decimos, en nuestra lengua cotidiana decimos, es un alumno de 10 o un alumno de 20, en el caso que sigas ese, o un alumno de 100, ¿no? Pero cuando yo te digo en México, es un alumno de 10, pues me estoy refiriendo, pues es un buen alumno, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos muy casados esta idea de calificar con evaluar. Y sin embargo, evaluar es una cosa diferente. Evaluar, para empezar, es un proceso psicológico superior, inherente al ser humano, que se relaciona con la capacidad que toda persona desarrolla a lo largo de su vida al tomar información del medio, enjuiciarla y tomar decisiones que le permitan sobrevivir y resolver necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Constantemente estamos evaluando. Nosotros evaluamos para tomar decisiones. Te asomas a la ventana y evalúas si te llevas un suéter o te llevas el paraguas o no lo haces, ¿no? Igual puedes sofisticar la información con la que tomas estas decisiones. Por ejemplo, en lugar de asomarte a la ventana, puedes consultar la aplicación de clima de Google y entonces observar cuál es la previsión del clima para hoy, ¿no? El pronóstico del clima, y de ahí determinar si, fíjate lo que hacemos. Tomamos información del medio, la analizamos con nuestra experiencia y tomamos decisiones sobre nuestro actuar posterior. Ese es el proceso de evaluación. O sea, y tomamos decisiones para mejorar nuestro actuar posterior, ¿no? Yo no creo que tú te asomes, digas, va a llover, me voy de short, ¿no? Está haciendo frío, me voy a poner un pantalón corto y una playera sin mangas, ¿no? Me tomas decisiones, está haciendo frío, si consultas que va a ser frío, pues tomas la decisión de ponerte un pantalón de lana y un suéter o un pullover, una camisa abrigada, pues, ¿no? O sea, decidimos, recolectamos información, la analizamos y tomamos decisiones para mejorar lo que estamos haciendo. Y eso es evaluar. Entonces, nosotros, los docentes, calificamos, que es parte de nuestra tarea, pero también evaluamos. Y evaluar es un proceso mucho más complejo y más integrativo, ¿no? Entonces, fíjate que, de hecho, como yo te decía, para que te acuerdes de ahí, de tus antiguos tiempos donde estudiamos didáctica, ¿no? Y si no estudiaste didáctica, te la presento, esta es la taxonomía de Bloom, de habilidades del pensamiento, y la revisión que hizo Anderson, ¿no? En esta podemos ver la evaluación está
en lo más alto de la escala. Para Bloom y para Anderson es la penúltima parte, ¿no? De hecho, si tú lo ves, vamos en orden de dificultad. Primero conocemos, luego comprendemos, eso que conoces y comprendes lo puedes aplicar, después analizar, sintetizar, ¿no? Y evaluar. En Bloom, en Anderson es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Para Anderson lo más difícil es crear, ¿no? Porque implica que conozcas y de lo que tomes esa información y produzcas algo nuevo. Para Bloom lo más complejo es evaluar. Y de hecho, evaluar es una competencia muy compleja. Y cuando nosotros como docentes evaluamos, hay presentes una cantidad bárbara de aspectos. Fíjate. Esta es una propuesta de Carmen Ruiz de Bueno en su tesis de doctorado. Creo que te la voy a compartir en materias adicionales. Y para ella, esta competencia, evaluar es una competencia, o sea, nosotros evaluamos. Nosotros nos volvemos más hábiles en evaluar o menos hábiles en evaluar de acuerdo a los niveles de competencias. ¿Te acuerdas? Las competencias son progresivas, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué implica la competencia evaluativa? Primero implica saber qué se evalúa, por qué se evalúa, para qué se evalúa. Y luego saber cómo evaluar, cómo planificar mi evaluación, qué estrategias y criterios e instrumentos debo aplicar, qué instrumentos aplicar, para qué saber eso, o sea, qué sirve, para qué evaluar y cómo informar lo que estoy haciendo. Saber ser y saber estar, cuál es mi rol como evaluador, cómo puedo evaluar lo que estoy haciendo, cómo respondo a lo que la escuela, la Secretaría de Educación de mi país me dice que debo hacer y cómo participo con esa evaluación dentro del proceso institucional. Y luego, hacer saber, es decir, comunicar. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo ofrecer retroalimentación a mis alumnos? ¿Cómo hacer comprensible lo que yo pretendo con mi evaluación? Y cómo interpretar los resultados globales de esa evaluación. Y fíjate que esto es bien importante, esto cómo hacer comprensibles. Muchas veces tú en tu cabeza tienes muy claro lo que quieres, pero nos es difícil de pronto transmitirle a nuestros alumnos lo que nosotros estamos esperando de su trabajo. Nosotros tenemos lo que yo llamo un criterio pedagógico. Eso es lo que está ahí guardado en tu cabeza, de tu experiencia, tu conocimiento, tus expectativas. Y muchas veces tenemos una dificultad de transmitírselo a nuestros alumnos. Y entonces los alumnos hacen lo que mejor entienden. Por eso yo y lo vamos a trabajar mucho más la siguiente sesión, que hacer un buen instrumento de evaluación implica objetivar lo subjetivo. Lo subjetivo es mi saber, porque tú sabes perfectamente, tú maestro, sabes perfectamente lo que es un buen instrumento, lo que es un buen desempeño. Tú sabes lo que es un buen ensayo, tú sabes lo que es un buen trabajo. Ahora la pregunta es, ¿cómo comunico efectivamente yo a mis alumnos lo que es un buen ensayo y lo que es un buen trabajo? Y bueno, la última parte de la competencia, de acuerdo a esta propuesta de Carmen Ruiz, es saber desaprender. Es decir, yo tengo tradicionalmente en mi cabeza metidos una serie de cosas sobre lo que es la evaluación y lo que la evaluación representa. Yo les decía muchas veces, o sea, mi papá, bueno, mi papá no, el papá de tu alumno, pues, a él no le interesa que su hijo aprenda, a él le interesa que su hijo saque 10. No todos los papás, por supuesto, pero yo estoy seguro que ahorita que te contesto, pensaste en un papá. ¿Y qué hijo saque 10? Es muy sencillo. Solamente basta que tú le pongas 10, ¿no? Sin embargo, esa no es tu tarea, ni es tu papel, ni es para lo que sirve la evaluación, ¿no? Y entonces, todos tenemos una serie de ideas de lo que es la evaluación y lo que la evaluación implica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de generarnos como nuevos evaluadores, implica desaprender esa idea que tenemos de evaluación como represión. ¡Ah! ¿No te portas bien? Punto menos.
Martínez, un punto menos porque estaba platicando, ¿no? Un punto más, Jorge, porque me trajo mi manzanita, ¿no? Sí, sí, sí estás como consciente de esas prácticas que como docentes tenemos, que de pronto tomamos de evaluación como un mecanismo de control. La evaluación también como agenda oculta centrada en el evaluador. Lo que se evalúa es lo que yo digo, lo que yo pretendo. Cuando de pronto hay que tratar de mejorar la competencia evaluativa de mi alumno. Eso es súper importante. La evaluación alineada, neutra, reiterativa, o sea, siempre el mismo ejercicio. Y vamos a practicarlo un poco más a fondo ahora que hablemos de instrumentos. Y por supuesto, la evaluación fragmentada. Esta evaluación, ¿no? Donde pues pareciera que todo va desconectado y nuestro alumno lo que le interesa es pasar el examen o entregar el trabajo y ya no es este interés de ir mejorando e ir aprendiendo día con día. Entonces, bien, competencia evaluativa es un punto central. Y fíjate, evaluar te decía, es muy complejo. Evaluar implica preguntarnos sobre todo 5 cosas. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cuándo lo vamos a evaluar? ¿Con qué lo vamos a evaluar? ¿Y qué criterios vamos a usar para asignar una calificación? Este mapita mental que tengo aquí, no te preocupes, te lo voy a compartir en los materiales adicionales, entonces, para que te lo quedes. Y fíjate, cada uno de esos aspectos, ¿cuántos? Y esto es un acercamiento muy somero, muy de ejemplo, ¿no? Fíjate cuántas cosas involucran hablar de evaluación. Pero fíjate, yo creo que sí es importante cuando vas a evaluar es, ¿qué vas a evaluar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Y qué criterio vas a seguir? Son los puntos más importantes que debes tener cuando entras a un proceso de evaluación. Y en esto no estás solo, digo, a todos nos gusta, trabajamos nos guste o no, trabajamos para una institución, trabajamos en un país, trabajamos con ciertas reglas y a la hora de decidir qué voy a evaluar, tengo una serie de referentes curriculares que me van dando la pauta de qué y con qué criterios voy a evaluar. Y fíjate, aquí en México, porque estos son obviamente lo que yo tengo en este país para trabajar, a corto plazo tengo el aprendizaje esperado. Es decir, ¿qué se está esperando que el chiquillo aprenda con este contenido, en esta lección, en esta clase? Y el enfoque didáctico que tiene cada una de mis asignaturas. Ese es mi referente curricular al que yo me tengo que aferrar al corto plazo. A mediano plazo yo tengo que tener consciente que estoy encasquetado, pues que estoy dentro de un plan de estudios que tiene un propósito en México para aquellos que no lo sepan. Y bueno, por lo menos mientras dure, porque probablemente tengamos una reforma educativa en el mediano plazo, todavía tenemos una educación básica que va desde preescolar, 6 años de primaria, 3 años de preescolar, 6 años de primaria y 3 años de secundaria. Es decir, una educación básica de 12 años con un currículo que se comparte y al cabo de 12 años se pretende que se logre una serie de competencias para la vida y un perfil de eso. Pero bueno, esto te lo comparto si no es de México para que entiendas a partir de dónde estoy hablando. Si es de México, pues seguramente lo conoces perfectamente, ¿no? Entonces, a corto plazo, decía yo, aprendizajes esperados y enfoque didáctico. A mediano plazo, los propósitos por nivel o asignatura, las competencias específicas del campo formativo y de la asignatura y mis estándares curriculares. Estos estándares curriculares es en qué punto del plan de estudios tienen que estar los niños en ciertos momentos, en ciertos cortes que se hacen. Y a largo plazo, las competencias para la vida y el perfil de egreso, que es lo que estamos. Y fíjate, aquí es bien importante. Estos documentos, esta versión o lo que hay en tu país de esto, porque todos tenemos
todos tenemos una versión de esto, es lo que debes tener súper consciente y súper estudiado para ejercer tu labor docente. Tú lo debes conocer a fondo. Tú debes saber perfectamente qué es lo que se está evaluando, lo que contiene cada uno de estos documentos, porque de estos documentos a estos documentos es a donde tú te tienes que aferrar. Entonces, tienes aprendizajes esperados, enfoque didáctico, propósitos por nivel de asignatura, competencias específicas del campo formativo de la asignatura, estándares curriculares, competencias para la vida y perfil de ingreso. Entonces, cuando tú decides a partir de dónde haces tu juicio, ¿no? Como yo te decía en este principio, cuando tú sacas la manita por la ventana y entonces te preguntas, ¿va a llover o no? ¿Cuál es tu indicador? Si se siente húmedo el aire, si hay gotitas, si o volteas al cielo y si hay nubes, ese es tu indicador de si va a llover. En este caso, tu referente es este. Y entonces, de nuevo, voy a esto. Platicábamos en una sesión anterior que tuvimos, y lo vamos a platicar un poco más a fondo mañana, y ahí lo voy a platicar más a fondo porque es de las cosas más importantes que tenemos nosotros indicadores. ¿Qué es un indicador? Lo que me indica que el fenómeno ocurre o no. No sé si estuviste en mi última plática. En mi última plática yo ponía el ejemplo de la prueba de embarazo. ¿Cuál es el indicador? Muchos de ustedes teníamos muchos indicadores que por ahí fueron surgiendo. La prueba de embarazo, yo les decía, no, el indicador es el nivel de progesterona en la sangre, ¿no? La evidencia es la prueba de embarazo. Y el criterio estándar es el nivel mínimo que necesitas para que se pinten las 2 rayas rojas o rosas o de color que sea en la prueba de embarazo, ¿no? Entonces, aquí el indicador es cómo voy a observar que el aprendizaje se está dando efectivamente en mi alumno. Y luego la evidencia es con qué lo voy a recolectar y el criterio o estándar es qué es lo mínimo que él debe saber, qué es lo mínimo, cuál es el desempeño mínimo que él debe tener para que yo considere que está acreditado, ¿no? Y entonces, vamos a jugar de nuevo. Te voy a pedir que entres a Menti y escribas el siguiente código, 294647. 294647. Y ahí te voy a preguntar qué métodos podemos usar para evaluar el aprendizaje de nuestros alumnos. Voy a darme una vuelta, mientras entramos ahí, 294647, voy a darme una vuelta al chat a ver si tienes alguna pregunta o alguna cosa que podamos trabajar mientras estamos en este proceso. Y después vamos a Menti y seguimos con nuestro curso. Bien, vamos aquí. Entonces, este es el anterior. Y aquí. Aquí todavía no tenemos. Íbamos a ir al chat, ¿verdad? Entonces, vamos al chat. Espero estarme viendo yo ahí, claro. Tenemos algunas respuestas, evaluar, investigar. Alguien nos dice que es importante que cada cual adjunte la definición de conceptos de acuerdo al uso de dichas palabras de su país, como lo habíamos mencionado, ¿no? El saber comunicar es el talón de Aquiles de muchos de nosotros, olvidamos nuestra perspectiva de alumnos y yo creo que sí es una cosa que tenemos como muy, muy importante, ¿no? Comunicar nuestra capacidad para dar retroalimentación. No para entregar calificaciones, fíjate lo importante que estamos diciendo. Estamos haciendo una evaluación. Y fíjate, yo creo que perdemos un poco de vista este asunto de mejorar. Voy hasta abajo, ¿no? ¿Cómo evaluar el desempeño de mis alumnos a distancia? Pues yo creo que lo mismo, necesitamos instrumentos que nos den, necesitamos encontrar cuáles son esos indicadores de aprendizaje y qué instrumentos me van a servir para valorarlos. Yo creo que nosotros profesores
de primaria o secundaria, tenemos menos problemas que los que pueden tener los profesores de preescolar, que muchos de sus aprendizajes esperados sí tienen que ver con competencias motrices y tienen que ver con potencias motrices y con cosas que tienen que observar en el hacer de los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta circunstancia y tenemos que irnos adecuando, ¿no? A esta circunstancia actual mundial, ¿no? ¿Y cómo? Pues lo mismo, necesitamos buscar qué cosas, y ahorita que pasemos a ver de técnicas de evaluación, de métodos de evaluación, va a quedar yo creo que un poquito más claro esta pregunta. ¿Cómo os recomienda evaluar desde el trabajo en casa? También yo creo que voy a tratar de tomarlo un poco más a fondo. Y bueno, vamos a Menti. Voy a ir a Menti a ver que tenemos métodos de evaluación. Aquí estoy. Fíjate, tenemos muchos que me estás diciendo: observación, exámenes, rúbricas, exámenes, investigación, rúbricas, listas de cotejo. Fíjate, qué bonito, me estás mencionando muchos instrumentos. Fíjate, me llama mucho la atención de las palabras centrales que tengo observación y tengo muchos instrumentos por aquí: portafolios, listas de contejos, exámenes, rúbricas, cuestionarios, preguntas y respuestas. Fíjate qué interesante, pero a mí me parece básico. Fíjate, por ahí tengo gamificación. Supongo que tendrá que ver con algún proceso que utilizamos en algún país particular de todos los que estamos conectados. Encuestas, trabajos, listas de cotejo, ¿no? Fíjate cómo se va generando nuestro Menti, ¿no? ¿Qué métodos podemos usar para evaluar a mis alumnos? Fíjate qué importante que la palabra que está en medio, sí está muy acento, está examen y exámenes, ¿no? Que pues evidentemente lo tenemos muy inventado, pero la palabra que está en medio es observación. Me llama mucho la atención. Y vamos a ver, tenemos aquí un montón de instrumentos. Al final vamos a regresar a para ver cómo nos quedó, ¿no? Y que podamos. Y ahorita voy a la presentación. Y entonces, fíjate una cosa que es bien importante. Tenemos una confusión grande entre lo que es un método, una técnica y un instrumento. Yo te pregunté qué métodos y fíjate qué importante. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Tú me pusiste, muchos de ustedes me pusieron observar. Sí, en efecto, ahorita que pasemos a revisar, veremos que sí, dentro de los métodos, la observación es uno de los métodos privilegiados para evaluar el aprendizaje. Fíjate entonces, método. Un método es un procedimiento general orientado hacia un fin. Por ejemplo, asar la carne. Y para asar la carne, y digo, asar la carne es un método de cocinar la carne, ¿no? Cocinar carne tiene un método que se llama asar. Y ese método que se llama asar la carne tiene muchas formas de hacerse. Por ejemplo, mi tío Pedro decía que la carne la tenías que poner en una tabla y ponerle cerca la sal y la pimienta para que la vieran. Es decir, mi tío Pedro decía que no, que la carne se asaba así directamente, básicamente con nada. Esa era su técnica, ese era su método. Hay otros que no, te dicen, no, la marinas 7 horas en Coca-Cola y entonces si le pones, no, engrasas la carne y no la plancha, y hay quien te dice que engrasas la plancha y no la carne. Hay muchos métodos para hacer la carne. Y la técnica, ese es donde tenemos cambios. Salpimentamos, marinamos, con la parrilla engrasada, sin la parrilla engrasada, 2 minutos por lado. Todos esos son las técnicas, las diferentes formas en que aplicamos el método. Y los instrumentos son los medios que usamos para hacer algo. Entonces, el método es el procedimiento general, la técnica, las formas en que lo hacemos, y el instrumento que vamos a ocupar para hacerlo.
Y entonces, cuando yo te hablo de métodos de evaluación, me refiero sobre todo a qué vamos, cómo evaluamos. Evaluamos conductas, evaluamos producciones escritas, evaluamos respuestas a preguntas escritas, respuestas a preguntas orales y productos o resultados de trabajo. Nuestros métodos de evaluación es método de evaluación de conductas, método de evaluación de producciones escritas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te preguntas qué método ocupas para evaluar, tienes que preguntarte qué estoy evaluando. Porque de lo que estoy evaluando, y eso tiene que ver con mis referentes curriculares, depende qué método voy a ocupar. No todos los métodos sirven para evaluar todos los aprendizajes. Si tengo un aprendizaje que tiene que ver con que el alumno elabora, por ejemplo, un aprendizaje esperado, el alumno elabora un mensaje publicitario para radio. ¿Cómo lo evalúo? ¿Con un examen? ¿Cómo lo evalúo? ¿Con respuesta a una pregunta escrita? ¿Haciéndole hacer un ensayo? No. Estoy evaluando con una técnica que estoy evaluando con un método que es productos o resultados. Evaluemos a través de productos o resultados de trabajo. Y fíjate, esta que tengo aquí, ya que sigue, te las voy a compartir para que tengas una guía. Y esta, además, la voy a complicar la siguiente sesión que tenemos. Fíjate. Método de evaluación. Evaluación de conductas. ¿Qué técnicas puedo usar para evaluar conductas? Observación sistemática con registro. Dramatización de una observación de conducta. Presentaciones de una observación con observación de conducta. Demostración de trabajo. Seguimientos en clases con registro de avance. ¿Qué instrumentos de evaluación puedo usar? Guías de observación, listas de cotejo, escalas y rúbricas. Fíjate, el método es yo voy a evaluar conductas. El aprendizaje que yo estoy evaluando implica que yo observe qué está haciendo mi alumno. ¿Qué técnicas puedo usar? Pues una dramatización, ¿no? Por ejemplo, maestros, si tengo algún maestro de inglés, las dramatizaciones las hacemos como muy cotidianas. Presentas, imagínate, tú llegas a ¿cómo se llama? Llegas a una tienda y tienes que pedir tal cosas, entonces uno es el dependiente del otro y tú vas valorando cómo usó las palabras, su pronunciación, ¿ves? Eso es una dramatización. Y entonces estás evaluando conductas. Si tu competencia tiene que ver con que el alumno pueda presentar, hacer una presentación de un trabajo, evalúas ¿qué estás evaluando? Por ejemplo, puedes estar evaluando el trabajo, o sea, el póster, pero también puedes estar evaluando si lo puede presentar de manera correcta. Y entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Qué técnicas tengo para evaluar conductas? Estas. ¿Y con qué instrumentos? Pues con estos que te estoy señalando, ¿no? Es un algoritmo bastante sencillo. La segunda cosa, el segundo método que tenemos de evaluación es necesitamos evaluar lo que el alumno produce de manera escrita. Un ensayo, su cuaderno, algo que mi alumno produjo. El trabajo sobre la vida y obra de Simón Bolívar, un ensayo. Entonces, voy a evaluar la producción, lo que él me produjo por escrito. Este es mi segundo. El aprendizaje esperado de estas es el alumno tiene que escribir algo, lo que sea. Entonces, mi método para evaluar ese aprendizaje es generar una situación didáctica, y ahí voy con las situaciones didácticas. Necesito generar una situación didáctica donde mi alumno pueda hacer que ese aprendizaje, que esa evidencia florezca y después encontrar cómo voy a registrarlo. Esta es muy sencilla. A lo mejor la de conductas es un poco más compleja, pero esta es muy sencilla, le pido un trabajo.
Y tiene algunos criterios que yo estableceré para este trabajo. Y entonces, ¿qué técnicas de evaluación tengo? Informes para ver los portafolios diarios. ¿Y qué instrumentos? Fíjate, los instrumentos van a ser casi siempre los mismos. Y también las fuentes. Porque la fuente tiene que ver con quién me va a brindar o de dónde voy a obtener esa información que yo necesito para, ¿no? ¿Quién me va a brindar de dónde voy a obtener esa información que yo necesito para hacer la valoración que estoy haciendo? Entonces, tengo mis fuentes de evaluación que también van a ser para casi todos los casos lo mismo. Este cuadro te lo voy a compartir, igual que un cuadro un poco más complejo que elaboré para la sesión siguiente, ¿no? Pero el cuadro más complejo en la sesión siguiente. Fíjate, siguiente método de evaluación. Evaluación de respuestas a preguntas escritas. Fíjate aquí que es diferente de evaluación de producciones escritas. ¿Por qué? Porque aquí se trata de que yo le voy a preguntar de alguna forma, como una pregunta corta, a mi alumno. Aquí tenemos la más clásica forma, lo que identificamos como el más clásico instrumento de evaluación, que es el examen, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas tengo para evaluar las respuestas a las preguntas que yo le hice a mi alumno? Bueno, tengo las técnicas, test, examen, prueba escrita, guía de preguntas, cuestionarios para verificar conocimientos. ¿Qué instrumentos? Pues tengo el examen. ¿Y qué fuentes tengo para esto? Tengo tradicionalmente heteroevaluaciones y coevaluaciones, aunque yo estoy completamente a favor del uso del examen como un instrumento de autoevaluación, que tú puedas regresarle a tu alumno su examen para que él lo corrija, para que él valore cuáles fueron sus errores, pueda reflexionarlos y entenderlos, es súper importante, pero no. La mayoría de nosotros nos comportamos como que el examen es como una palabra divina, intocable, y una vez que ya pasó, ¿no? Y acuérdate, el propósito de evaluación siempre, el propósito de evaluar siempre es mejorar. Y una cosa que tú te tienes que preguntar es, ¿a qué van tus alumnos a la escuela? ¿A aprender o a que los califiques? Y si la respuesta es a aprender, entonces todo en la escuela debe estar en función del aprendizaje de mis alumnos, inclusive la evaluación, sobre todo la evaluación. Entonces, usar el examen, ese examen sagrado, usarlo como una forma en que mi alumno pueda reflexionar sobre qué fue lo que cometió, cómo puede mejorar, es importante. Ojo, aquí tiene que ver también, hay una cosa que es bien importante y que vamos a mencionar, el contexto en donde yo estoy enseñando. Voy a ver un poco de esto más adelante, pero también tú no puedes llegar y pretender que esto va a cambiar así, de inmediato, en tu escuela. Hay un proceso de que voy a ver un poquito más adelante. Dame chance y vamos a llegar ahí. Fíjate, entonces tenemos otro método que se llama evaluación de respuestas a preguntas orales. Es decir, el alumno va a responder algo que yo le pregunto, el famoso examen oral. Puede ser un cuestionario, un debate o una dramatización. ¿Y con qué evalúo? Con una rúbrica o con una escala. Las fuentes, las mismas. Y por último, evaluación de productos y resultados concretos de trabajo. ¿Con qué evalúo? Un proyecto, un producto característico, una muestra de trabajo, una muestra de trabajo grupal. Aquí también pues tenemos pues todo esto que es la evaluación por competencias. ¿Y con qué evalúo? Con rúbricas y con escalas. ¿Y de dónde yo obtengo esa información? Es precisamente, pues puede ser heteroevaluación, es decir, la evaluación que yo hago, que a lo mejor no he definido estos conceptos ahora que yo pienso. Cuando digo heteroevaluación, es de evaluación que hace el maestro. Cuando digo coevaluación, es de evaluación que hacen los pares. Y cuando digo autoevaluación, me refiero a la evaluación que hace el propio sujeto. Aquí hay una cosa que es bien importante. Como hablé un poco más atrás, evaluar es una competencia compleja. Las competencias complejas se desarrollan. Es decir, tú empiezas, incluso si tú recuerdas cómo se desarrolla
este asunto de la competencia, empiezas por ser aprendiz, ¿no? O sea, primero vas tomando contacto con el área de conocimiento, vas aprendiendo, vas conociendo lo que hay y vas incorporándolo a tu habilidad, a tus habilidades cognitivas. Acuérdate, la competencia tiene, vamos a hablarlo como en 4 niveles, ¿no? La primera es, no sé, no hago. La segunda es, lo sé, o sea, soy consciente, o sea, no sé y soy inconsciente de que sé, o sea, no soy consciente de que no sé. La segunda parte de la competencia, soy consciente de que no sé, pero todavía no lo sé hacer. Y la tercera parte tiene que ver con, soy consciente de que lo hago y ya sé hacerlo. Y la última parte es ser inconsciente, es decir, ya no me doy cuenta, pero lo hago. Piensa en esto, por ejemplo, si sabes manejar. ¿Cómo fuiste directamente, cómo fuiste aprendiendo, ¿no? Cuando empezaste a manejar esta competencia que se llama manejar un automóvil, ¿no? Tú, lo primero era, la primera clase de manejo que tuviste, recuérdala, estabas nervioso, si aprendiste a manejar en un coche estándar, es decir, con cambio de velocidades, bueno, se te trababa, se te paraba, ibas repitiéndote en la cabeza cada 5 minutos que primero el clutch, luego la velocidad y que entonces cuando el motor te hablara, Dios mío, cómo hablan los motores, porque todas esas cosas, cuando estás aprendiendo la competencia, eres muy consciente de que estás aprendiendo. Todos estos puntos los vas repitiendo en tu cabeza, te equivocas, Ahora que ya sabes manejar, o si ya sabes manejar muy bien, ya no te acuerdas. Está incorporado a tu catálogo conductual. Y es algo que haces. Eso es lo que buscamos cuando se desarrolla una competencia. Y la evaluación no es diferente. La evaluación como competencia también lleva esta progresión de aprendizaje. Empezamos desde brindarle, y cuando queremos reforzar la capacidad de evaluarse de nuestros alumnos, empezamos desde irle brindando ayuda de cómo mejorar su competencia evaluativa. ¿Y cómo lo hacemos? La forma más sencilla de hacerla es hacer instrumentos claros que sirvan para apoyar su práctica de evaluación. Vas a incorporar la coevaluación como parte de tu asignatura, como parte de tu trabajo docente. Entonces, vas a tener que trabajar un instrumento que les pueda a ellos orientar sobre qué son los criterios que se están esperando. Fíjate, yo creo que todos pasamos por aquel maestro, por lo menos yo tuve un par en la universidad, ¿no? Que te preguntaba, ¿cuánto te pones? Y eso. Y decía, claro, es autoevaluación, ¿no? Qué padre, maestro. No. Porque preguntarle a alguien cuánto se pone no es autoevaluación. Porque si tú no estás seguro que él tiene las herramientas para hacer una evaluación objetiva, adecuada, no es una decisión responsable. Entonces, si tú quieres, y una de tus tareas yo creo es ir mejorando la competencia evaluativa de tus alumnos, definitivamente tienes que ir incorporando poco a poco estas formas de evaluar, estos instrumentos y objetivando tu saber de evaluación. Es decir, hacerlo objetivo, decir cómo se lo vas a transmitir a tus alumnos. Porque tú eres, se supone, el experto. O tú estás en un mejor nivel que ellos. Entonces, esta es parte de nuestra tarea. Yo creo que a manera de ya ir cerrando este taller, la primera cosa que tenemos que platicar es, una cosa que es fundamental es vincular los contenidos con la planeación que hacemos y con la evaluación que tenemos. Esto lo vamos a ver un poco más a fondo en el taller que sigue, pero lo primero es asegurarte que existe concordancia metodológica entre los aprendizajes esperados, la planeación, lo que se realiza en clase y la forma que realizas de evaluación. La segunda parte es necesario que te sientes a pensar
¿cómo puedo mejorar la evaluación que hago? ¿Cómo puedo mejorar mi competencia evaluativa? ¿Cómo me puedo hacer más hábil para construir instrumentos, para determinar, para usar nuevas técnicas de evaluación? Fíjate que tiene que ver primero con hacerse preguntas constantes. ¿Qué evalúas? ¿Cómo evalúas? ¿Cuándo y a quién evalúas? ¿Para qué evalúas? ¿Por qué evalúas? ¿Qué haces con esos resultados? Hay un concepto muy manido, pero que me parece que es muy importante. Es necesario pasar de evaluar el aprendizaje a evaluar para aprender. Es un concepto que en todas las actualizaciones, yo aquí en México por lo menos, no sé, en el resto de países, pero es evaluar para aprender, evaluar para aprender. Nos viene en cada actualización evaluar para aprender. ¿Cuál es la función del docente? Enseñar. ¿Sí, cierto? La función del docente es enseñar. ¿Qué es aquello por lo que es importante? Fíjate, yo aquí en México por lo menos, el papel del docente ha sufrido una gran baja, ¿no? Antes, hace no tanto, no sé, yo tengo 46 años, cuando yo tenía 10, ser docente era una profesión, o sea, estoy hablando hace 30 años, 35, ¿no? Ser docente era una profesión con mucho prestigio. El docente era alguien, por lo menos en donde yo crecí, que se respetaba mucho. En México, los docentes teníamos acceso, bueno, seguimos teniendo acceso a descuentos en el teatro, en el cine, en los museos. Se nos sigue tratando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la decisión que la sociedad descarga en nosotros? ¿Cuál es esa cosa que nos hace importantes para la sociedad? La sociedad descarga en nosotros, primero, la tarea de educar a los nuevos miembros que tiene la sociedad. Pero también nosotros tenemos la capacidad de emitir juicios de si ese individuo, ese sujeto social, está listo, tiene lo mínimo básico que se necesita para integrarse a esa sociedad. Ese es el juicio profesional que nosotros hacemos. No calificamos. Cuando tú apruebas o repruebas a alguien, el juicio que estás emitiendo es si se están cumpliendo los mínimos aprendizajes esperados, en el caso de México, para que el sujeto pase al siguiente. Eso es lo que te estás comprometiendo tú como tu palabra. Es como el diagnóstico que hace un médico. El médico lo que tú estás esperando es que te haga un buen diagnóstico, ¿no? Y te mande, si necesitas a otro especialista, te mande a tu casa, si estás bien. Te dé una medicina, te haga un buen diagnóstico y te dé un buen tratamiento. Así contigo. Como docente se está esperando que tú hagas un buen diagnóstico de chiquillo y luego es un buen tratamiento para lograr lo que se espera, que tiene que ver con el currículum. Entonces, evaluar para aprender es aprender a usar la evaluación como un insumo para mejorar el aprendizaje. Y no como esta evaluación que tenemos que pareciera que es como una carrera, ¿no? Cuando yo estudiaba, me acuerdo muy claramente que era así de, bueno, pues ya entregas el trabajo y ahí se acabó, ¿no? Haces el examen, ahí se acabó. Ya no se regresaba sobre eso, ya no se regresaba a mirarlo. Y entonces, ¿qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué estás haciendo tú, maestro? En esta circunstancia que te está planteando la emergencia mundial, ¿qué estás haciendo tú para mejorar tu evaluación? Hace rato alguien en el chat me preguntaba, ¿cómo se puede evaluar a distancia? Yo te voy a responder de la misma forma que evaluamos presencial, solo con diferentes herramientas. Evaluamos con los mismos métodos, piénsalo. Ahora,
El tema es que si ahora necesitas hacer una evaluación de conducta, pues entonces tendrás que buscarte una situación didáctica, tendrás que generar una situación didáctica donde tu alumno mande un video y te lo grabe. Grabe un video y te lo mande al revés. Esa es la situación didáctica. ¿Qué cambia? Cambia la forma, cambia la técnica. Lo que se evalúa sigue siendo lo mismo. Ahora, tenemos una gran cantidad de tecnologías. Próxima semana vamos a tener varias herramientas aquí en este mismo Vaticanal. Vamos a tener varias herramientas que nos van a servir para mejorar la forma en que hacemos clases en línea, pero también pensamos en herramientas que puedan seguir usando las clases en las clases presenciales. Y entonces voy a pasar a la parte de, perdónenme un segundo, hijo, yo si aviso, ¿verdad? Qué gente tan grosera. A una última reflexión, que es que la competencia docente no es tanto una técnica compuesta por una serie de destrezas asentadas en conocimientos concretos o creadas y transmitidas a través de la experiencia, como tampoco es puro descubrimiento personal. Aunque algo de todo ello se da en la realidad, el docente no es un técnico ni un improvisador, sino un trabajador que puede utilizar su conocimiento y su experiencia para desenvolverse en contextos pedagógicos preexistentes. Es decir, yo no decido el currículo, yo no decido la forma, pero sí decido de las herramientas que tengo, cuál es la mejor para la situación que se me está presentando. Y entonces, yo te agradezco mucho que hayas trabajado con nosotros el día de hoy. Te agradezco muchísimo también, si me regalas, ya sabes, una evaluación en la siguiente encuesta, que es surveymonkey.com, talleres 2020. Me parece que nos van a poner el link en la encuesta ahí en el chat, ¿no? Para que ustedes puedan entrar directamente. Y si no, y aquí, que mi nombre es Osvaldo Teos, por si no te acuerdas y el servicio impartido es, con que pongas qué quieres evaluar, ya con eso queda suficiente. Y mientras tú revisas esta encuesta, y a mí me quedan 5 minutos, voy a pasar a revisar el chat para ver qué cosas podemos platicar de las cosas que nos han preguntado desde aquí. Fíjate, estábamos hablando, ¿cómo recomienda evaluar desde el trabajo en casa? De nuevo, ya te decía, depende qué quieres evaluar. Depende qué quieres evaluar. Tienes diferentes métodos de evaluación y entonces ahora tenemos un montón de herramientas que sirven para caer en esos métodos, ¿no? Y necesitamos también, pues, generar instrumentos que nos permitan hacerlo de manera más clara, ¿no? Y entonces, y aquí alguien habla de la comunicación con los padres, que por supuesto es fundamental. Fíjate que hace rato yo hablaba, y a ver si esto no me come los minutos que me quedan, de cómo precisamente estamos dentro de una cultura escolar. Estamos dentro de una cultura escolar que implica que tú no puedes llegar y decir, pues esto cambia así, ya estamos inmediatamente, ya el día de mañana vamos a tener evaluación, coevaluaciones y autoevaluaciones, 60% de peso de autoevaluación. No puedes. ¿Te acuerdas de esa película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos? Fíjate, yo te recomiendo que la veas con estos ojos. El profesor, el Captain My Captain, es una persona que va a forzar un proceso de cambio para un entorno educativo que todavía no está preparado. ¿Cómo podrías haberte insertado para llevar, cómo es tan inteligente, para llevar ese proceso de manera paulatina para que el sistema lo vaya adoptando y no rompas el sistema? Fíjate, piensa en eso. Tenemos por ahí, gracias, felicidades, muchas gracias, saludos. Gracias por las reflexiones de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Tema interesante, gracias, excelente. No estoy encontrando, ya llegué al link de la encuesta. Entonces, bueno, pues no encontré muchas más preguntas o cosas sobre las que tendríamos que contestar.
estamos a punto de cerrar este taller. Te agradezco, de verdad, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy con nosotros. Te agradezco muchísimo que te estés tomando este tiempo para mejorar como docente. Te agradezco muchísimo el compromiso que tienes para tratar de hacernos un mundo mejor, porque de algo estoy completa y absolutamente convencido. Puedes darle un montón de recursos a la gente, puedes hacer programas asistenciales, no. La única forma de mejorar las condiciones de vida de las personas es educar. Y como decía Paulo Freire, educar para ser libre. Educar en esta capacidad de devolverle al otro su capacidad de saber, creer y crear. Te agradezco mucho. Creo que Iván tiene algunos anuncios parroquiales que hacer por aquí y le dejamos justo el minutito que nos pidió. Y yo te veo el miércoles para la siguiente sesión. Te veo el miércoles, acuérdate, el miércoles vamos a trabajar con instrumentos para la evaluación. Muchísimas gracias por tu participación. Osvaldo, muy buenas tardes, gracias. Gracias por tu taller tan interesante, tan motivador. Y también pues agradezco a los profesores que han estado conectados el día de hoy. Les estoy compartiendo las siguientes actividades de este pequeño bloquecito dedicado exclusivamente a la evaluación. Les esperamos el próximo miércoles en este tema, como les comentaba, de instrumentos para evaluar, y lo mismo el siguiente.